2024, enero 13, sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Cuando hablamos de que Jesús hablaba con autoridad, estamos hablando de la voz de Dios. Recordemos el Evangelio de San Juan, que decía en su prólogo: Él es la palabra y la palabra era Dios. De tal manera que cuando Jesús va hablando, y como Dios va creando, su palabra va obrando de tal manera que a la hora de pensar en el llamado de Leví, no solamente había un efecto cautivador en Mateo, no es que simplemente Jesús lo conquistara con su carisma, sino además había una autoridad creadora. Y prácticamente con este llamado Jesús estaba volviendo a crear a Mateo. De haber sido un pecador, un recaudador de impuestos, Jesús lo estaba transformando en el apóstol y evangelista Mateo. Ciertamente Jesús estaba despertando también lo que ya había creado en Mateo. Estaba destruyendo aquello que no había sido creado por él, el pecado. Muchas veces tenemos miedo a las transformaciones y a los cambios, cuando en realidad las transformaciones que damos desde la vida de pecado a la vida de la gracia, además de ser mejoras para nuestra vida, es la recuperación de la razón por la cual fuimos creados. Es decir, Dios de antemano nos predestinó, dice la carta a los Efesios, a reproducir la imagen de Dios, de tal manera que en esa recreación surge algo nuevo en nosotros, pero al mismo tiempo surge algo que siempre había estado ahí: nuestra identidad de acuerdo a la voluntad de Dios.